Estimados suscriptores, quiero agradecerles por su lealtad y apoyo continuo. Lamentablemente, debido a acontecimientos recientes, he perdido la monetización de mi canal. Aunque esto ha sido un golpe duro, he decidido seguir creando contenido para ustedes en este canal y en mi otro canal. Les pido su apoyo suscribiéndose a mi otro canal, cuyo enlace estará disponible en la descripción y en los comentarios. Su suscripción me ayudará a seguir produciendo contenido de calidad para ustedes. Agradezco su comprensión y apoyo en este momento. Estoy comprometido a seguir brindándoles contenido interesante y valioso. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ni siquiera sé cómo empezar esta historia. Quizás diciendo que mi tercer hijo siempre había sido un poco raro. Nació con una condición: no le crecía pelo. Ni cejas, ni pestañas, nada. Y sus ojos eran amarillos. Casi como si tuviera algún tipo de síndrome albino poco común. La gente se habría burlado de él por eso. Ya sabes cómo se pone la gente cuando ve algo inusual. Así que, por desgracia, decidimos educarlo en casa. Simplemente nos pareció más seguro así. Los niños pueden ser crueles. Nuestros otros dos hijos eran perfectamente normales. Itzy tenía 14 años, la mayor. Tom, 9, el del medio. Y el más pequeño, de 8 años, se llamaba Robert. Sí, Robert, ese era su nombre. Así que vivíamos como cualquier familia pequeña y feliz. Yo, mi esposa Lucky y nuestros 3 hijos. Una imagen perfecta de la vida doméstica. Al menos, hasta esa mañana cuando Itzy empezó a hablar de cosas extrañas. Lucky se levantaba temprano y preparaba el desayuno para todos. Era ama de casa. En los últimos años, yo había empezado a ganar lo suficiente como director como para que ya no tuviera que trabajar. Y como Robert estudiaba en casa, podía vigilarlo a tiempo completo. Esa mañana, me preparé rápidamente y estaba a punto de llevar a Itzy y Tom al colegio. Los dos niños ya estaban afuera, junto al coche, esperando con ilusión la hora de irse. Me despedí de Lucky y le di una palmadita a Robert en la cabeza calva. Ni siquiera se inmutó, simplemente se quedó sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Papá, ese niño no es nuestro hermano, anunció Itzy tan pronto como subí al auto. Itzy, ¿cómo puedes decir eso? Espeté. Que Robert sea un poco diferente no significa que puedas hablar así. Pero es verdad, empezó Itzy, pero la interrumpí. Silencio. Grité. ¿Cómo te sentirías si Robert dijera algo así de ti? Robert no dice nada, murmuró Itzy en voz baja. No respondí. Solo la miré fijamente por el espejo retrovisor. Papá, dijo Tom, Marshmallow está ladrando otra vez. Fue entonces cuando yo también lo oí, el perro ladrando afuera. Marshmallow era nuestra Golden Retriever, pero últimamente era imposible controlarla, así que empezamos a tenerla afuera. Desde entonces no paraba de ladrar. Quizás era por la edad, o quizás solo estaba de mal humor. La oigo, refunfuñé. Cuando volvamos, Tom, veremos qué le pasa esta vez. Luego arranqué el coche y me alejé de la casa. Me sentí un poco aliviada de dejar a los niños en la escuela rápidamente. Tom me saludó con la mano, mientras que Itzy no dijo ni una palabra en todo el trayecto, probablemente por nuestra pequeña discusión de esa mañana. Siempre hacía eso cuando algo la molestaba, simplemente callaba. Pero me encantaba ese ratito a solas en el coche. Avanzando lentamente entre el tráfico matutino, escuchando viejas canciones country, soñando despierto que era una especie de héroe del oeste. No es que no ame mi trabajo ni a mi familia, sí. Es solo que, es agradable desconectar un poco de la realidad. No hay mucho que decir de mi trabajo, es aburrido. Mis días siempre eran iguales. Reuniones, revisión de contratos, charlas informales. Por la tarde, me moría de ganas de llegar a casa, preguntarles a todos cómo les había ido el día y volver a ser papá. Pero cuando llegué a casa ese día, me encontré con una casa vacía. Lucky había dejado una nota diciendo que había llevado a los niños a entrenar. Sin embargo, lo que me molestó fue que Robert tampoco estaba. Nunca salía de casa. Esa era una de sus pequeñas rarezas. Nunca iba a ningún lado. Robert, ¿dónde estás? Grité, al principio con suavidad, mientras miraba a mi alrededor. Ni siquiera sé qué esperaba. Robert no habló. Pero una parte de mí aún esperaba que respondiera de alguna manera. No se oyó ningún sonido. Entonces vi que la puerta trasera estaba abierta. Crucé la cocina y salí al porche.
Robert estaba de pie en medio del patio, mirando hacia el bosque que se extendía tras el jardín. Tuvimos suerte, la verdad. La casa que compramos hace unos años estaba en un terreno grande junto al bosque. Era preciosa. Tranquila. Robert, ¿qué haces aquí? Pregunté, acercándome a él amablemente. Pero la visión que me recibió me dejó paralizado. El rostro pálido de Robert estaba manchado de barro, como si lo hubiera enterrado. Junto a él había un pequeño agujero, y tenía las manos completamente cubiertas de tierra. Robert. Espeté. ¿Qué hiciste? ¿Por qué comes tierra? Lo agarré y lo llevé adentro, directo al baño. Le lavé la cabecita calva, las manos y le froté la boca desdentada. A Robert nunca le habían salido dientes. Sus encías parecían las de un bebé, salvo por unas pequeñas motas negras incrustadas en el fondo. Le enjuagué bien el barro, lo sequé y lo llevé de vuelta a la cocina. Los demás aún no habían llegado a casa y, según mis cálculos, faltaba al menos una hora para que lo hicieran. Entonces, Robert, dije, intentando sonar firme, ¿qué hacías ahí fuera? ¿Por qué comías tierra? Robert no dijo nada, como siempre. Simplemente miró al frente con esos ojos amarillentos, sin ver nada. No importa, suspiré, dándome por vencida. Mejor preparemos una cena de verdad. Revolví el refrigerador y encontré algunos ingredientes para sándwiches y una bolsa de nuggets congelados. ¿Cuál? Le pregunté, levantándolos con una sonrisa. Robert señaló los nuggets. Normalmente no reaccionaba a mucho, pero la comida siempre le llamaba la atención. Le preparé unos 15 trozos y los devoró, tragándoselos enteros, casi sin masticar, como si no tuviera suficiente. Yo solo sonreí, como un padre orgulloso. A Robert le encantaba comer, siempre le había gustado, y era agradable verlo disfrutar tanto. Después, nos sentamos frente al televisor a esperar a que llegara el resto de la familia. La tarde transcurrió como cualquier otra. Tom nos contó que lo habían elogiado en matemáticas por resolver un problema en la pizarra. Itzy seguía de mal humor. Apenas probó la cena, así que la mandamos arriba temprano. Robert, en cambio, se comió todo lo que le pusimos delante. Se zampó la comida tan rápido que se tragó las patatas y la carne asada casi enteras. Lucky incluso lo elogió, diciendo que era impresionante cómo podía tragarse hasta los huesos de pollo. Un niño raro, pero, sinceramente, bastante asombroso. Al final de la cena, tuvimos que mandar a Tom también a su habitación, después de que preguntara, ¿Robert siempre come así? Odiaba que los niños se metieran entre ellos, y tratándose de hermanos, me parecía totalmente inaceptable. Afuera, en el patio, Malvavisco había estado ladrando toda la tarde otra vez, así que salí a ver qué demonios pasaba esta vez, pero no había nada. Quizás simplemente no le gustaba estar atada afuera. Pero no pude evitarlo. Había empezado a gruñirles a los niños y ya no podía confiar en ella dentro de casa. Al final del día, después de que Lucky acostara a todos, nos quedamos charlando un rato. Ella estaba en la cocina lavando platos, y yo estaba sentada en la encimera, picoteando unas uvas y observando cómo sus elegantes manos se movían mientras guardaba los platos. Lucky, ¿qué es eso que tienes en el brazo? Pregunté cuando noté una gran mancha roja en la parte posterior de su brazo izquierdo. ¿Dónde? Preguntó inmediatamente, girándose para intentar ver de qué estaba hablando. Me acerqué a ella para verla mejor. Parecía una mordedura, como si algo grande la hubiera picado o mordido. Incluso había sangre seca en medio de la marca. Parece como si algo te hubiera mordido, dije, e instintivamente presioné el lugar con mi pulgar. ¡Ay, Ed! Gritó Lucky. Me duele. No me toques. Lo siento, retiré la mano. Mañana compraré un ungüento. La besé en la mejilla y subí las escaleras. Antes de acostarme, bajé al sótano para ver cómo estaba Robert. Le di las buenas noches y luego subí a ducharme. Robert siempre había dormido en el sótano. Ahí era donde se sentía más cómodo. Pobrecito. La mañana empezó como cualquier otra. Ducha, cepillado de dientes, preparación. Cuando bajé, Lucky ya estaba cocinando. Huevos con bacon, lo de siempre. Le di un beso rápido y me senté junto a Robert, que ya estaba en la mesa, esperando el desayuno. Fue entonces cuando realmente lo miré, realmente lo vi, y por una fracción de segundo, creo que comprendía que le tenían tanto miedo los niños. Robert estaba desnudo y parecía tener 17 o 18 años. Completamente lampiño. Sus ojos eran amarillos, cubiertos por una neblina grisácea. Simplemente miraba al frente, sin pestañear.
Pero entonces algo pareció volver a encenderse dentro de mí. El pánico se desvaneció y fue reemplazado por una cálida oleada de afecto paternal. Entonces, ¿cómo dormiste, Robert? Pregunté suavemente, colocando mi mano sobre su hombro frío y húmedo. Él no respondió. Simplemente se quedó sentado allí, esperando. El desayuno estuvo bien. Solo Luke, Robert y yo. Itzy y Tom dijeron que no tenían hambre, pero supuse que probablemente tramaban alguna travesura. Ni siquiera bajaron hasta que grité que era hora de ir a la escuela. Me despedí de Luke con un beso, ella sonrió y me devolvió el beso, y luego le di a Robert las sobras, las cáscaras de los 28 huevos que había desayunado. Crecería y sería un joven fuerte, pensé con orgullo. Caminamos juntos hacia el coche, como una pequeña familia feliz. Papá, empezó Tom en voz baja. ¿Qué le pasa a Robert? ¿Qué quieres decir con qué le pasa? Pregunté, frunciendo el ceño. Está creciendo. A todos nos pasa. Itzy no dijo ni una palabra. Solo miraba al suelo, cabizbajo. Todavía enfurruñada, pensé, probablemente por las tonterías de ayer. Pero papá, continuó Tom, ayer era más pequeño que yo. ¿Qué le pasa? Basta. Ladré. No le pasa nada. Está bien. Tienes que aceptarlo como es. ¿Cómo te sentirías si alguien se burlara de ti? Tom bajó la cabeza, silencioso como un ratón, y siguió caminando hacia el coche. Ed. Oye, vecino, espera. Me giré al oír una voz familiar. Clay, el vecino. Nos conocíamos desde hacía años, aunque últimamente no habíamos hablado mucho. Buenos días, Clay. ¿Qué pasa? Pregunté, acercándome después de atar a los niños al coche. Buenos días, Ed. Hay un par de cosas que quería comentar, empezó, y antes de que pudiera decir nada, se lanzó al grano. Para empezar, ese maldito perro tuyo no para de ladrar. Nos está volviendo locos. Oh, lo siento, Clay, interrumpí rápidamente. La llevaré al veterinario esta tarde. No sé qué le pasa. Sí, bueno, hizo un gesto con la mano. Los ladridos ni siquiera son lo peor. Lo que de verdad me molesta es, ¿quién demonios es ese de tu casa? ¿Un pariente o algo así? Lo miré confundida. ¿De quién hablaba? Nos conocía desde hacía más de 10 años. Conocía a todos en esta casa. Ese joven, balbuceó Clay al ver mi cara. El raro. Hay un niño que se queda horas en tu jardín, y luego, más tarde esa noche, veo al mismo tipo tirando lo que parece un disfraz o ropa de niño. ¿Qué pasa, ¿Quién demonios es ese? Una oleada de ira me recorrió el cuerpo. ¿Cómo se atrevía a hablar así de mi hijo? Ese tipo raro es mi hijo, viejo cabrón. Grité. ¿Cómo te atreves a decir algo así de él? Tranquilo, dijo Clay, retrocediendo. No puede ser tu hijo, solo tienes 2. Te conozco desde hace más de una década. Que te den, Clay. Rugí. Eres un imbécil. Solo porque mi chico es un poco diferente, ni siquiera existe para ti. ¿Crees que deberíamos ignorarlo sin más? Es eso. ¿De qué hablas, Preguntó Clay, retrocediendo un paso más, pálido. ¿Qué pasa contigo y Luke? Ayer gritaba pidiendo ayuda, y cuando me acerqué, solo sonrió y dijo que todo estaba bien. ¿Qué demonios está pasando? Tú. Gruñí. Tú eres quien la lastimó, ¿verdad? ¿Tú eres la causa de la marca en su brazo? Te lo juro, Clay, si descubro que le pusiste la mano encima a mi esposa, me largaré de mi propiedad. No esperó a que terminara. Clay se dio la vuelta y prácticamente corrió de vuelta a su casa. Adiós a los buenos días. Para cuando cerré de golpe la puerta del coche, estaba furioso. Itzy y Tom no dijeron ni una palabra en todo el trayecto. En el instituto, solo se despidieron con la mano en lugar de hablar. Ni siquiera mi lista de reproducción de música western sonaba bien esa mañana. Maldito Clay. Todo el día fue una mierda. Esa discusión con Clay por la mañana lo había arruinado todo. Así que decidí irme a casa temprano. Podía hacerlo. Después de todo, era el director. A primera hora de la tarde, ya estaba en casa, con la esperanza de descansar un poco. Pero incluso allí, me esperaba una sorpresa. Luke me saludó débilmente y luego se dejó caer en el sofá. Dijo que no se sentía bien, estaba mareada y agotada. Me senté a su lado y le acaricié el pelo con suavidad, esperando que se sintiera mejor. Fue entonces cuando lo volví a notar. Otra gran marca roja de mordedura, esta vez en el cuello. Clay estuvo aquí, ¿no? Pregunté bruscamente. Luke negó con la cabeza, murmurando que no había pasado nadie. Y así, sin más, se quedó dormida en el sofá.
Me quité la chaqueta y se la puse encima, luego fui a la cocina a prepararle un té. Pero allí me esperaba otra sorpresa. Robert estaba agachado frente al refrigerador, con el contenido esparcido por el suelo, metiéndose todo lo que podía en la boca. Todo lo que había estado en el refrigerador. Leche, cartón y todo, carne aún en su envase, queso, huevos en sus cajas. Tenía la mandíbula abierta, moviéndose de forma antinatural mientras intentaba sorber todo del suelo tal como estaba. Seguía desnudo, sucio y cubierto de comida, agachado sobre las frías baldosas de mármol. «Ay, Robert», suspiré, frotándome las sienes. «Te lo dije. Si tienes hambre, di algo. Te prepararemos algo de comer». Robert ni siquiera me miró, simplemente siguió metiendo más y más comida en su boca. «Espera, déjame ayudarte», dije suavemente, arrodillándome a su lado y comenzando a alimentarlo con la mano, solo para evitar que se ahogara. Cuando por fin terminó, lo llevé a lavarse. Tenía el cuerpo desnudo manchado de restos. Toda la cocina parecía una zona de guerra. Seguía con la mirada perdida mientras lo bañaba, con los ojos vidriosos. Luego le busqué ropa. Le quedaba demasiado grande, pero serviría por ahora. Con Lucky inconsciente, todo lo demás me correspondía a mí. Limpiar, recoger a los niños e incluso hacer la compra, porque Robert había vaciado toda la nevera. Primero fui a recoger a los niños de la escuela, pero en cierto modo desearía no haberlo hecho. La maestra tonta de Itzy quería hablar conmigo y me pilló ahí mismo en el aparcamiento. Las mismas tonterías de siempre. Dijo que Itzy tenía miedo de algo. Pensé que Itzy solo tenía una imaginación desbordante. Pero aún así le hablé del tema en el coche. Con casi 15 años, ya no debería tenerle miedo a tonterías. Le quité la mano a la maestra lo más rápido que pude. Itzy no dijo ni una palabra después. Comprendió que tenía razón. No había nada que temer. Terminamos las compras rápido. Metí todo lo que conocía en el carrito. Tom compró unos chocolates y una pequeña figura de acción. Itzy no quería nada. Dijo que le dolía el estómago. Pero sabía que algo no iba bien. Me estaba ocultando algo. Cuando llegamos a casa, Lucky ya estaba en la cocina. Se veía pálida y débil, pero seguía preparando la cena. Itzy fue directa a su habitación y cerró la puerta con llave. Tom se quedó en la sala, jugando, y luego lo ayudé con sus deberes. Fue entonces cuando me acordé de Robert. Lo encontré de nuevo en el patio, de pie exactamente en el mismo sitio que ayer, contemplando el bosque. Completamente quieto, viendo cómo el sol se ponía tras los árboles. «Robert, ¿está todo bien?», pregunté con suavidad. Como de costumbre, Robert no respondió. Le puse la mano en el hombro y lo guié de vuelta a la casa. Sus ojos amarillos miraban a lo lejos, cubiertos por una capa nublada, como si estuviera ciego. Robert», lo miré de arriba a abajo. «¿Jugaste con Malvavisco?». Estaba cubierto de pelo de perro. Fue entonces cuando lo comprendí. No oía a Marshmallow ladrar. Ni siquiera me había dado cuenta con todo el caos de la tarde. «Oh, no, Robert, por favor dime que no soltaste a Marshmallow», dije, medio en broma, medio preocupado. Robert entró en la cocina sin decir palabra. Revisé rápidamente el jardín, llamando a Malvavisco, pero no había ni rastro de ella. La correa con la que la habían atado también había desaparecido. Ni perro, ni rastro. ¡Qué chucho! Mañana pondríamos carteles. Quizá alguien del barrio la había visto. Esa noche, la cena fue asado con puré de papas. Itzy no se sentía bien, así que se quedó arriba. Tom apenas comió. Creo que solo quería jugar con su juguete nuevo. Ni siquiera se sentó cerca de Robert, probablemente por miedo a tener que compartir la mesa con él. Robert, sin embargo, comió feliz como siempre. Lucky incluso le preparó su propia ración de carne, que se terminó él solo. El niño tenía mucho apetito. La cena transcurrió tranquilamente. Lucky tampoco se sentía muy bien, pero logró comer algunos bocados. Tom solo murmuraba cada vez que intentaba hablarle. Y Robert, bueno, pobrecito, no dijo nada. Todo volvió a la calma esa noche. Robert bajó temprano al sótano. Debía estar cansado. Itzy pasó toda la tarde encerrada en su habitación. Lucky también se acostó temprano. Se veía completamente agotada. Tom jugó un rato más y luego se fue a dormir. Pasé un rato más afuera, pidiendo a Marshmallow, pero nada. Quizás mañana. La mañana trajo otra sorpresa. Robert ya era un hombre adulto, diría que tendría unos 25 años, y allí estaba, de pie y desnudo en la sala de estar. Me sobresalté un poco, sí, pero sinceramente, con lo mucho que comía el niño, era tan sorprendente que creciera tan rápido.
Allí estaba, de pie, bajo el sol de la mañana, con el cuello y las extremidades anormalmente largos, el cuerpo delgado pero musculoso. Su rostro, sin embargo, no había cambiado nada. Esos ojos amarillos, esa boca desdentada, con la mirada perdida, como siempre. Lucky ya estaba preparando el desayuno. Se veía un poco mejor que ayer. Había preparado comida para todo un ejército otra vez, pero sabía que Robert se encargaría. Ichi no bajó. Dijo que no tenía hambre. Tom se sentó a la mesa con nosotros. Se perfilaba una mañana tranquila, hasta que Robert empezó a atragantarse. El sonido me paralizó. Tosía, se atragantaba, jadeaba como si no pudiera respirar. Lucky y yo entramos en pánico. Robert siempre se tragaba las cosas enteras, pero nunca pensé que los 25 panqueques que estaba preparando causarían problemas. Y sin embargo, allí estaba, asfixiándose. Corrí hacia él, barriendo todo de la mesa en el proceso. Lucky se acercó rápidamente, intentando mirar dentro de su boca, buscando lo que se hubiera atascado. Le golpeé la espalda una y otra vez, intentando ayudarlo a aclararse la garganta, y entonces algo marrón, parecido a una cuerda, se deslizó entre sus labios. Parecía una correa de cuero, resbaladiza, ensangrentada, cubierta de un pelaje amarillento pálido. Lucky, retrocede. Grité. Te lo saco. Me coloqué detrás de Robert y agarré lo que le colgaba de la boca, tirando con todas mis fuerzas. Se aferró al borde de la mesa, aún con arcadas y jadeando. Entonces, con un chasquido húmedo y desgarrador, lo arranqué de un tirón. Por un instante, quise gritar, correr, pero no lo hice. Porque colgando del extremo de la correa estaba la cabeza a medio digerir de malvavisco. El amasijo, mitad hueso, mitad carne, mitad piel, goteaba saliva, sangre y lo que parecía una mezcla gelatinosa de vómito y restos de desayuno. Algo dentro de mi cabeza se estremeció de nuevo, y así, dejé de ver lo que estaba mirando. Solo vi al pequeño Tom, cubriéndose la cara con asco, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Basta, Tom», grité. «No hagas como si nunca hubieras vomitado. Robert es como todos nosotros. Él también puede enfermarse». Tom lloró con más fuerza. Lucky intentó calmarlo mientras le limpiaba la baba pegajosa y vomitiva del pecho y la barbilla a Robert. Me quedé allí, sujetando lo que quedaba de la cabeza de malvavisco, murmurando que ninguno de mis hijos, excepto Robert, me había entendido nunca. Pensé que lo mejor sería ir a trabajar. La cabeza de Marshmallow fue a parar a la basura. No pude parar de estar enojada todo el día. Lucky me llamó sobre el mediodía. Dijo que había llevado a Tom al colegio, pero Ichi se negó a ir. Dijo que se sentía demasiado enferma para siquiera abrir la puerta. Robert mejoró. Volvió a comer. Lo mismo de siempre. Lucky me preguntó si podía recoger a Tom por la tarde, ya que seguía sin sentirse bien. Tenía clases extra, así que probablemente terminaríamos a la misma hora. Así que, cuando por fin terminó el trabajo, fui a buscar a Tom. Seguía de mal humor. Ni siquiera quería volver a casa. Pero después de insistir un poco, cedió y regresamos. Cuando abrí la puerta, Tom, igual que el otro día, subió corriendo las escaleras y se encerró en su habitación. Tiré mi maletín en el sillón de la sala, irritada. Fue entonces cuando vi a Lucky tumbada en el sofá, con Ichi arrodillada a su lado. ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Qué te crees?, gritó Ichi, más fuerte que nunca. Esa cosa lastimó a Amanda. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes ver qué es? Cuidado con lo que dices, grité. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? Esa cosa no es mi hermano, chilló Ichi. Y tampoco es tu hijo. Di un paso adelante y le di una bofetada fuerte. Se golpeó contra la alfombra junto al sofá y empezó a llorar. ¿Cómo pudiste ser tan cruel?, rugí. Hablando así de tu propio hermano. ¿Qué demonios te pasa? Entonces finalmente miré a Lucky. Estaba pálida como un fantasma. Tenía otra enorme marca roja en el hombro, sangre seca incrustada en el centro, como una mordedura, o una picadura. Temblaba. Parecía agotada, como si no le quedara ni una gota de vida. «Ay, Dios mío, Lucky», me tembló la voz. «¿Qué te pasa?». Ella no respondió, solo negó con la cabeza, como si no lo supiera. «Vamos, te llevo al hospital», dije, levantándola con cuidado del sofá. «Ichi, quédate aquí y piensa en lo que has hecho. Cuida a tus hermanos». Y llevé a Lucky al coche. La senté con cuidado y me fui, sin pensar siquiera en que acababa de dejar a mis 3 hijos solos en casa. Conduje sola a casa. Lucky se quedó en el hospital.
Dijeron que había perdido una cantidad peligrosa de sangre. El médico me dijo que parecía que algo se la había succionado. No dejaba de preguntar cuando había estado cerca de un pantano o de agua estancada por última vez. Vivíamos bastante cerca de lugares así, sí, pero seguía sin entender a qué se refería. Dijo que parecía como si una sanguijuela gigante le hubiera quitado la vida. No supe qué decir. Solo murmuré que mi hija había estado actuando raro últimamente. ¿Habría hecho algo? Los médicos se rieron. Dijeron que probablemente era algún tipo de bicho. Un parásito. Tal vez una sanguijuela. Solo me quedé unas horas. A Lucky le hicieron transfusiones de sangre, sueros, de todo. Antes de irme, uno de los médicos me dijo que debía irme a casa a descansar. Revisa la casa mañana, dijo. Quizás haya algo ahí dentro, un bicho o un nido. Estaba exhausto. Pero en cuanto llegué a casa, abrí los ojos de par en par. La puerta principal estaba abierta de par en par. Oscuridad por todas partes. Las cortinas corridas. La casa se sentía vacía, muerta. Ni siquiera me molesté en aparcar bien, simplemente entré corriendo. Robert. Grité en cuanto entré. Robert. Niños. ¿Dónde están? La puerta trasera también estaba abierta. Las cortinas ondeaban con el viento de la noche. Hola. Grité de nuevo, encendiendo todas las luces que pude alcanzar. Nada. Solo el suave susurro del aire que recorría la casa. Me dirigí al sótano, pero la puerta también estaba abierta. Robert no estaba dentro. Un olor acre y podrido subía desde abajo. Luego, un ruido arriba. Un golpe sordo. Como si alguien se cayera de la cama. Tom. ¿Estás ahí arriba? Grité, subiendo corriendo las escaleras. La puerta de Tom me detuvo en seco. La golpeé con fuerza, como si me hubiera estrellado contra una pared. Empujé de nuevo, esta vez con más fuerza. Cedió solo unos centímetros, encajada por dentro. Tom, soy papá. Abre la puerta, por favor, jadeé, presionando mi hombro contra ella. No hubo respuesta. No hubo sonido. Entonces pensé en Itchy. ¿Dónde estaba? ¿Seguiría encerrada en su habitación? Corrí por el pasillo y agarré el pomo de la puerta. Giraba con facilidad. Y lo que vi dentro, fue una locura. Robert estaba agachado a los pies de la cama, a gatas. Tom yacía en el colchón, con los ojos muy abiertos, vidriosos, mirando al techo. Y Robert, Dios mío. Tenía la mandíbula desencajada, la boca abierta como la de una serpiente. La mitad de Tom ya estaba dentro. Oh, por fin, dije con calma, casi aliviada. Por fin Tom se hace amigo de Robert. Están jugando. Entonces un grito agudo y agudo. La voz de Itchy. Me golpeó por detrás, tan fuerte que me estrellé contra la cómoda. Mi cabeza se estrelló contra la madera. Todo daba vueltas, se desdibujó. Pero en ese momento de vértigo, a través del dolor y la confusión, algo dentro de mi cabeza se movió. Lo que había estado bloqueando la verdad, la niebla, la mentira, se desvaneció. Lo que había envenenado mi mente desapareció. Y por primera vez, supe quiénes eran realmente mis hijos. Mañana. Me senté en la sala. Tenía las manos ensangrentadas. Me las presioné contra la cara y miré a través de los dedos la ventana rota. El hedor que subía del sótano era insoportable. No tenía fuerzas para bajar. Debajo de mi camisa rota, la sangre seguía manando. Probablemente tenía la pierna izquierda rota. Apenas la sentía, solo un dolor sordo. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba estaba arriba. Itchy cuidaba a Tom. Aún no se despertaba. Ya había llamado a la policía, a la ambulancia, pero ¿qué se suponía que debía decir? ¿Que había criado a un monstruo que me hizo creer que era mi hijo? ¿Una especie de cría de cuco retorcida? Directo al manicomio. Así que me guardé la verdad. Robert, esa cosa extraña, esa sanguijuela que vivía en nuestra familia. Y esa noche, la pelea con la cosa con tentáculos que solía ser él. No se lo dije a nadie. Mejor así. Dijimos que alguien entró a robar. Que los niños estaban solos en casa. Que alguien debía estar vigilándolos. En el hospital también me atendieron. Y a Tom. Mi hijo tenía algún tipo de veneno. No se movió en todo el día. Pero mejoró. Con el tiempo. Lucky también llegó a casa. Curiosamente, apenas recordaba a Robert. Como si hubiera estado en otro lugar todo el tiempo. Arreglamos la casa. Instalé cerraduras, alarmas y cámaras nuevas. Me aseguré de que nadie pudiera entrar nunca más. También compré algunas armas. El tiempo pasó en silencio. Todo volvió a la normalidad. Casi.
Pero seguí observando el bosque. Siempre. Nunca se lo dije a mi familia, pero lo sabía. Robert no estaba muerto. Solo herido. Como yo. Rompió la ventana esa noche y huyó al bosque. Y sabía que algún día volvería. Cuando lo haga, estaré lista. No dejaré que le vuelva a hacer esto a mi familia. Por eso estuve despierto esa noche. 6 meses después del incidente, seguía sin poder dormir. Observé el bosque por la ventana. Entonces vi el jardín del vecino. Creo que se llamaba Otto, el hombre que vivía al lado. Pero no era Otto el que estaba allí. Era otra persona. Una figura familiar. Un niño pequeño y calvo, de unos 8 años, de pie, desnudo, en el patio. Miraba hacia el bosque. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad.